bien pausadamente yo estoy sintiendo que eso viene subiendo hacia mi cuerpo, ya lo siento que va en la cadera y cuando yo siento que se va acercando a mi vientre, yo ya me vi como desesperanzada, yo dije, esto es inminente. Mi esposo, me voy a morir al lado de mi esposo y él ni cuenta se va a dar. Y recuerdo que el Señor entró a mi habitación. En mi habitación, en mi espíritu, yo lo pude ver, que entró a mi habitación. Y cuando se acercó, me dijo, me miró, y yo lo miré y yo le dije, yo no me quiero ir. Y la mirada más triste que yo he podido ver en esta vida y como desilusionada me la dio el Señor a mí. Y me dijo, entonces, ¿tú no te quieres ir conmigo? Dice la Biblia que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Y es por eso que en el día de hoy tenemos a una persona que nos va a contar ese testimonio glorioso de su vida, de lo que Dios ha hecho en su vida. Sean bienvenidos y les presento a mi pastora, Betty Ortiz. Es un placer para mí, pastora, que usted esté aquí. Amén. Dios te bendiga, Keila. Gracias por invitarme. Dios bendiga a todos aquellos que estarán compartiendo con nosotros este tiempo memorable, que para mí siempre es de mucho honor poder contar las cosas grandes y hermosas que ha hecho Dios y que aún sigue haciendo en la vida de los que le creen. Amén, pastora. Y quiero hacerle la pregunta que siempre le hago a todas las personas que vienen a este programa. ¿Cómo fue su niñez? ¿Usted considera que tuvo una infancia feliz? ¿Y cuántos hijos eran ustedes? Vengo de una familia originalmente de 3 hermanas. Luego mi mamá se casó otra vez y tuvo 2 hijas más. Y entonces nos convertimos en 5. Y tuve una niñez interesante porque mi abuela era directora de un colegio y, como sabrás, nosotras asistimos a ese colegio y fuimos alfabetizadas por ella. Y mi abuela era muy exigente durante nuestra niñez. Ella, por ejemplo, nosotros teníamos que leer todos los días el editorial de los periódicos. Wow. Y luego entonces ella nos hacía preguntas de eso que leímos, a ver si nuestra mente estaba conectada con lo que leíamos y entendíamos. Y entonces eso nos ayudó a aprender nuevas palabras y a desarrollar un lenguaje como más maduro. Y también en el que ella se preocupó en que nosotros pudiéramos expresarnos bien. Y uno como niño, uno no quiere eso, no quiere hablar así, pero ella nos obligó, podríamos decir, a hablar correctamente. Y muchas veces la gente, soy dominicana, y mucha gente dice que usted es dominicana, pero los dominicanos no hablan así. Yo digo, bueno, es que todo depende de qué área seamos y todo De eso. la educación. La educación. Pero sí, tuve una niñez muy entre hermanas, o sea, no nos dejaban salir, era muy ahí jugando ya, brincando la tarea, jugando el trúcalo, que muchos no sabrán qué es eso, pero esos eran los juegos que eran gratis, ¿verdad? Si no teníamos una soga de esa de jugar, agarrábamos cualquier cosa y lo amarrábamos ahí. Pero fue bonita, fue una infancia bonita, sobre todo fue una infancia en que siempre tuve que ir a la iglesia. Okay. Y eso también como que nos guardó. Entonces, ¿no se crió con sus padres, se crió con su abuela? No, mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Okay. No digo que es lo que recuerdo, sino lo que me contaron. Pero sucedió algo interesante y es que me quedé a vivir con mi abuela, que era la mamá del papá. Entonces uno se queda como... y realmente yo digo que todo en el plan de Dios. Todo es un propósito. Todo en el plan de Dios. Nos quedamos con ella y crecimos con ella. Y mi abuela era muy pintoresca. Ella, aparte de ser directora de colegio, también le gustaba trabajar con las manos. Y ella hacía gorritos de cumpleaños, sorpresas, piñatas, bizcocho. Yo crecí comiendo mucho bizcocho, mucho cake. Y fue divertida.
Qué bueno, qué bueno. Usted nos ha contado, porque ha contado fragmentos de su testimonio, acerca de un evento fuerte que tuvo en su juventud. A mí me encantaría que usted le contara esa historia a las personas, porque esa parte va a edificar. Así que, bueno, y todas las partes, ¿verdad? Pero esa parte en específico. ¿La de la señora? La de cuando usted tenía 17 años. Ok, ok. Bueno, resulta que a medida que crecí, comencé a hacer lo que hacen la mayoría de los jóvenes, a preguntarme quién soy, a dónde voy, qué será de mi vida, el futuro. Y sucedió un evento en mi adolescencia que me marcó mucho. Mi mamá había venido a vivir para Estados Unidos y aunque no me crié con ella, sí produjo en mí un sentimiento de vacío y de soledad porque mi mamá no estaba cerca y comencé a desarrollar una rebeldía muy fuerte. Comencé a odiar todo lo que amaba. Y una de las cosas que sucedió fue que descubrí que mi papá no era mi papá. Oh. Y eso afectó mucho mi identidad. ¿Usted puede explicar un poquito de eso? Que su papá no era su papá. Bueno, porque resultó ser que quien me crió no era mi papá. Sino su padrastro. Mi padrastro, pero nunca lo vi así. Bueno, hasta el día que murió siempre fue papi, porque tampoco no conocía a la persona. Y es un tema que quizás ni abundo mucho por respeto a mi mamá y a las circunstancias que sucedieron en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero eso desató en mí una rebeldía terrible, un dolor y una rabia con el mundo. Y me volví de ser una niña muy buena y muy obediente y muy tranquila. Yo era muy tranquila. A mí me sentaban ahí, yo me quedaba todo el tiempo, aunque mis ojos se me fueran detrás, yo era muy tranquila. Pero eso me afectó tanto que me volví entonces rebelde, odiosa, malcriada. Yo no respetaba a nadie. Yo recuerdo que en una ocasión el pastor de la iglesia fue a visitarnos y yo siempre lo evitaba porque él me preguntaba, ¿cómo tú estás? ¿Y por qué no te veo en la iglesia? Y cosas, y a mí no me interesaba. Y ese día me agarró fuera de base y llegó, yo estaba de espaldas sentada en la galería y llegó y escuché su voz que me dijo, él me decía Betina y él me dijo, Betina, qué bueno verte, Dios te bendiga. Y yo sentí, miren, algo tan feo en mi corazón, que yo cuando oí su voz, yo me volteé, yo le dije a usted que yo quiero que Dios me bendiga. Ay. Y yo di la vuelta y entré para la casa. Y aunque yo me sentía mal, había algo que me decía, tú no te tienes que sentir mal, porque a ti no te interesa que Él te bendiga. Que luego yo entendí que era el mismo enemigo, el mismo diablo. Y entonces, bueno, producto a todo eso, a que maltraté a mucha gente, a mi abuela, nadie quería saber de mí. Yo iba a la iglesia y nadie me saludaba. Hermano, mire, salude a la gente difícil, porque eso a mí me mataba. O sea, de que no me interesa que me saluden, pero el que me ignoraban era maduro. Le dolía. Pero pastora, ¿usted cómo supo que era su padrastro? ¿Lo supo siendo niña? En esa edad, ya iba a cumplir los 17 años. Ahí comenzó su rebeldía. Sí, porque sucedían muchas cosas, como conversaciones por mitad, en momentos cruciales, en situaciones de discusión en la casa, de cualquier cosa, y se oían a veces algunos comentarios que me dejaban pensar, ¿por qué me hablan así? Como que yo no soy parte de esta familia. Sí. Y luego cuando yo entonces supe, eso sí me llevó a mí a una depresión muy fuerte. Sí, una depresión. A mí me pasó. Por eso le pregunto, porque a mí me pasó. Yo supe que mi papá no era mi papá cuando tenía como 11 años. Y eso es fuerte, muy fuerte. Entonces, a veces uno no sabe cómo reaccionar bien, pero todo eso se manifiesta de diversas maneras. Y luego de yo hacer como esa explosión de rebeldía, y a mí no me interesaba que nadie me hablaba, y yo no me reía,
Y mi hermana Nélcida, ella, ella era muy popular porque ella, en el aspecto de que ella cantaba muy bonito desde niña y entonces todo el mundo la conocía y la llamaba y la buscaba y ella siempre ha sido muy agradable Ujú. y cuando iban a mi casa decían, ay, pero que tu hermana no esté ahí. Y yo muchas veces escuchaba o le decían, pero ahí va a estar tu hermana. Y eso a mí me dolía mucho, me dolía en mi corazón. Y Wow, dentro de esta rebeldía, pues tomé la decisión de quitarme la vida. wow. Quise hacer, perdón, quise hacerlo porque llegan momentos en tu vida en que tú sientes que no vale la pena seguir. Ujú, Aparte de que tú no tienes hacia dónde seguir. ujú. Tú miras hacia adelante y tú dices, no hay nada para mí, yo no veo nada para mí, no hay esperanza. Eh, el enemigo aprovecha esa sensibilidad en nosotros y también nuestra inmadurez, porque como jovencita uno no conoce mucho de las cosas. Ujú. Pero qué maravilloso es saber que Dios nos ama tanto. Él tiene tus ojos sobre nosotros. Amén. Tú le importas, yo le importo y tú también le importas. Y Él está atento a ti, Él te mira, Él conoce tu corazón y tu necesidad. Yo quiero decirte que en ese momento que yo decidí hacerlo, 3 veces lo intenté. Y las 2 primeras no dieron resultado. Y la última decidí ir a la Avenida de las Américas y tirarme ahí a los vehículos, ponerme de espalda a ellos y dejar que me llevaran. Wow. En aquellos años la Avenida de las Américas era un cuco. Sí. Todavía lo De es, hecho lo es. pero en aquellos tiempos no habían semáforos casi y era bien. Y decidí ese día hacerlo. Me armé del valor y salí de mi casa normal, no me despedí de nadie. Eh, y cuando lo hice, cuando me tiré a la avenida, escuchaba los gritos, las bocinas, pero yo cerré mis ojos fuertes y mis puños así fuertes y de repente yo sentí que fui tomada de los hombros y llevada al otro lado. Y cuando eso pasó, de verdad que yo lo que sentí fue, ya me morí y estoy volando para el cielo. Pero ¿para qué cielo yo voy a ir? Porque cuando tú determinas quitarte la vida, tú no vas a entrar al lugar de Dios. No. Porque aparte de que crecí en una iglesia cristiana, conocía de la verdad, había preferido abrazar mi tristeza y mi enojo y mi rabia con todo el mundo y con la vida, y estaba tomando yo mi decisión, no Dios por mí, yo Ujú. la tomé. Y, pero Dios es tan bueno y misericordioso que Él conoce nuestra ineptitud y nuestra ignorancia. Y cuando yo sentí eso, abrí poco a poco los ojos. Y cuando abrí los ojos, me veo que estoy en el otro lado de la avenida y está este joven, este hombre de algunos 25 años, 27 años, al lado de mí que se dobla su cuerpo para mirarme la cara y me dice, ¿estás bien? Y yo lo miro como incrédula, como que y yo no sé ni qué decirle. Y él se sonrió y me dijo, estás bien. Y se fue corriendo. Andaba con unos shortcitos, con una camiseta. En estos días hablando con Keila y hablando con algunas personas, yo decía, no hace tanto que yo trayendo todo eso a mi memoria, me doy cuenta que ese fue un ángel, que ese fue Ujú, hasta el Señor. La ujú. manera como me salvó, me ayudó y como me habló, de que estás bien y vas a estar bien. Eso para mí Wow, fue como algo wow. angelical y poderoso, sobrenatural. Y ese día entonces vino a mi corazón el nombre de alguien de la iglesia que, así como le decía, hermano, saluden a la gente difícil. Sí. Esta persona sí siempre me saludaba y me sonreía, Keila, A y pesar de cómo a usted. pesar de como yo era, ella siempre me saludaba. Y sabe que, que cuando yo la veía a ella, algo surgía en mi corazón. Yo sentía como una alegría o algo especial. De hecho, yo iba a la iglesia y yo buscaba su cara para encontrarme con ella, para que ella me sonriera. Wow. Y me vino el nombre de ella y ella vivía cerca de ese área donde yo estaba y fui. Cuando llegué a su casa, justamente ella iba saliendo
a una entrevista, pero me entregó la Biblia y me dijo, mira, yo no te puedo atender, pero el Señor me dijo que te diera esto. Y para mí fue como sorpresivo y yo no presté atención de que el Señor me dijo que te diera esto. Yo lo que presté atención es que yo estoy en una situación difícil, yo acabo de tirarme a la pista para que me maten y quiero hablar contigo y tú me dices que tú no me puedes atender, pero que lo que me pasa es un libro. Y este libro que yo crecí leyéndolo, o sea, en mi casa yo tenía que leer el Salmo 91 todas las noches, o el Salmo 5, y el Salmo 4 por la mañana. O sea, yo crecí leyendo esos capítulos de la Biblia, pero esos capítulos de la Biblia no crecieron en mí. Y es tan importante el que cuando nosotros estudiamos la palabra lo hagamos realmente con el espíritu correcto, el espíritu enseñable, para que esa palabra no hable. Y ella me entregó la palabra abierta en Isaías 43. Y yo ahí sentada mirando la Biblia abierta, estaba tratando de entender todo. Quiero decirte que en todos esos años, que fueron como 3 años de depresión, yo no podía llorar, yo no sé tú. Wow. Pero yo no podía llorar, a mí no me salían las lágrimas. Y lo que yo hacía era que muchas veces, si nos dejaban salir temprano del colegio, o si tenía la oportunidad de del recreo no volver e irme, yo me iba a un parque que estaba lejos, y yo ahí me ponía a gritar, ¡Dios! Duro. ¿Dónde tú estás? Yo no quiero estar aquí. O simplemente decía, El enojo. y gritaba y tiraba gritos, y a veces me salió un viejo un día y me dijo, mira muchacha, cállate, debí asustarte. Pero no me salía lágrimas, me dolían los ojos, yo quería llorar y no me salían lágrimas. Wow. Y ese día, lo traigo a colación porque ese día, mientras yo leía Isaías 43, por primera vez en todos esos años, lágrimas inundaron mi rostro y comencé a llorar. ¿Usted entendió lo que decía? Dice la palabra, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mía eres tú. Wow. Entonces me enseñó el sentir de pertenencia, porque yo había perdido mi identidad, quién yo era con ese acontecimiento que me sucedió. Sí. Y me decía, aunque pase por las aguas, no te ahogarás, aunque pase por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Y eso para mí fue dándome como seguridad y haciéndome sentir, alguien me ama, yo a alguien le importo. Y mientras yo avanzaba leyendo, recuerdo que ella me dijo, cuando tú veas algún nombre, cámbialo por el tuyo. Y definitivamente que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y muchas veces hablándole como a Israel, le menciona también a Jacob. Y es maravilloso cuando luego tú comienzas a aprender y saber que Jacob fue Israel. Jacob fue el hombre antiguo que no conocía a Dios y que usó muchos medios para alcanzar una bendición, pero estaba obstinado con recibir la bendición de Dios, y que cuando finalmente lo logró, Dios le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, te llamará Israel, y de ti va a salir una gran nación, y es la Israel que conocemos hoy con sus descendientes. Y cuando yo leía todo eso, yo ponía mi nombre, yo sentía, y hubo un verso muy especial en el que él me decía, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Wow. Y yo que me sentía ser nadie, y no tener valor, y Dios me dice, fuiste de gran estima, eres valiosa para mí, tienes gran valor para mí. Y me enamoré de ti, y te amé. Y yo siempre comparto y le digo a las mujeres que algo que me gusta de Dios es que no me esperó ser limpia, ser santa y ser pura. Él se enamoró de mí siendo algo sucio, inservible, que no merecía su amor. Y Él nos amó. Y así te ama a ti, y así ama al mundo. Dios nos ama y en Él hay esperanza. Y eso es que Keila cambió mi vida. Esa palabra cambió mi vida hasta el día de hoy. He sentido el amor de Dios, y yo recuerdo que yo le dije, si todo esto que tú dices es verdad acerca de mí.
yo solamente te voy a hacer una petición. Cambia mi corazón y dame de tu amor. Wow. Y ayúdame, y fue bien específica, y le dije, y ayúdame a yo amar a esas personas que yo desprecio, que yo siento que odio, que yo quiero que se mueran. Y es maravilloso cómo Dios lo hizo. De yo no poder llorar por casi 3 años, duré cerca de 2 meses, que eso era llora, 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 llora. Yo no podía detener el llanto ni de mañana, ni al mediodía, ni yo podía estar bien, y de repente el amor de Dios me inundaba. Yo comenzaba a llorar y a llorar. Él me ama a mí, Él me ama a mí. Y aún llora mucho. Y aún lloro mucho cuando siento la presencia del Señor, cuando recuerdo las cosas que Él ha hecho para mí. Amén. Y Dios sacó ese odio, ese rencor, el desprecio que sentía por esas personas, que hoy yo agradezco, porque yo comencé a odiar a mi abuela. Yo le hacía tanta maldad a mi abuela. Yo le metía hojitas raras que yo encontraba por ahí al hotel. Yo le empujaba, le quitaba la silla para que se cayera cuando se iba a sentar. Ay, yo era maluca. Ay, y todo eso, como la manera de decirle, tú me has hecho saber que yo no soy nada tuyo y a mí no me importa quién eres tú ahora. wow. Pero el Señor, yo tuve que volver a la casa de mi abuela cuando yo terminé y salí de ahí con mi Biblia restaurada. Yo tuve que ir al lugar donde yo vivía y a enfrentar a mi abuela. Y cuando yo la vi, yo no te puedo expresar la clase de ternura que inundó mi corazón cuando yo vi su rostro. Es como algo milagroso. Eso es algo que no todo el mundo puede entender, pero sí. Pasa. La amé en ese momento y la amé por el resto de mi vida hasta que ella murió. Wow. Entonces yo le quería preguntar, ¿a los cuántos años usted aceptó al Señor? Pero ya yo sé que usted viene de ser cristiana desde pequeña. Bueno, pero usted volvió otra vez a aceptar al Señor. Vamos a decir que yo crecí ahí, sí, pero realmente yo encontré al Señor ese día. Ese día. Yo lo recibí como mi Señor y mi Salvador, y mi vida cambió, y fue cuando comencé a poner en orden lo que era mi vida, no solamente familiar y secular, sino mi vida espiritual sobre todo. Mi vida dio un cambio, un giro, y me volví una loca por Jesús, loca por el Señor, loca por su obra. Todo lo que yo quería hacer, lo quería hacer hermoso para Él, precioso para Él, porque Él es tan hermoso y Él es tan especial y Él me ha amado a mí. Entonces, ¿qué yo le puedo devolver? Dentro de todas mis imperfecciones, yo quiero darle lo mejor, lo más bello. Y la gente sabe, especialmente la gente de nuestra congregación, que siempre le digo, me gusta que todo lo hagamos con excelencia para Él, porque Él merece lo mejor. Y desde ahí nació esa pasión por mí y me volví una imparable. Trabajé en todo, trabajé con los niños, trabajé con los adolescentes, trabajé con los jóvenes, trabajé en el departamento de misiones, trabajé con las damas mientras iba creciendo, trabajé en todo lo que se podía hacer. Fui secretaria de del pastor, de varios pastores, y seguí siendo envuelta en todo lo que es iglesia. ¿La gente cómo recibió su cambio? Sorprendido. Wow. Porque mi vida fue un testimonio real, tú sabes. Wow. Y gente que no quería estar cerca de mí comenzó a decir, ay, pero yo pensaba que tú eras de otra forma, pero wow. Y la verdad, algo que sí me marcó mi vida es el amor. Amar mucho. Yo siempre digo, yo no puedo dar muchas cosas, pero sí doy del amor que Dios me ha dado. Amén. Pastor, ahora nos vamos para otra área de su vida. Dale. ¿A los cuántos años usted se casa? Bueno. ¿Y cómo conoció a su esposo, que es el pastor, mi pastor? Cuéntenos un poquito de esa historia. Amén. Conocí a mi esposo cuando tenía como 17, 18 años. Cuando él me conoció a la nueva. Ya a la nueva. A la nueva Betty. Me conoció y teníamos en común que a él le gustaba mucho trabajar con jóvenes también. Él trabajaba con los scouts de Reino, él trabajaba con las actividades de jóvenes, siempre le gustó mucho eso. Pero cuando yo conocí a mi esposo, había salido hacia una iglesia que tenían un servicio especial, un domingo en la tarde. El servicio en mi iglesia era en la mañana. Era un único servicio
Y ya cuando terminaba, en esos años fue que comenzaron como a cambiar las tonalidades de servicio, porque había escuela dominical por la mañana y después uno volvía otra vez la noche para el culto. Bueno, ahí se comenzó a hacer una vez al mes cultos corridos, a ver como qué tal la gente respondía, y a la gente le encantaba porque tenía la tarde para disfrutar con la familia o para salir a hacer cualquier cosa. Entonces teníamos la tarde libre y yo supe de esa iglesia que estaba en el Conde, se llamaba la iglesia Vino Nuevo, y salí con una de mis amigas y fuimos para ese culto. Pero cuando llegamos, resulta que ese día ellos también habían tenido un culto especial corrido. Y cuando llegamos, no había culto, ya se había terminado. Y yo, ¡ay, qué frustración! Y el señor que estaba ahí me dijo, no, pero mira, para que, ya que nos preguntó de dónde veníamos y eso, y nosotros vivíamos en el lado del ensanche Osama, me dijo, pero ya para que no vuelvan, cerca de aquí hay otra iglesia que el servicio de ellos comienza ahora, vayan para que se gocen. Bueno, y decidimos coger para allá. Es la iglesia del Tabernáculo que está en Ciudad Nueva, en la Santo Mequina Padre Villina, y cogimos para allá. Y cuando yo llegué ahí, recuerdo que estaban tocando Cuán grande es Él en instrumental. Y bueno, amados, yo comencé a mirar a los que estaban tocando. Yo miraba para arriba y para abajo a los muchachos y le decía a mi amiga, mira, mira el del piano, se ve interesante. Dicho sea de paso, el del piano es mi cuñado hoy día. Entonces veía una punta de una flauta que salía detrás de una columna, pero no podía ver a la persona. Y cuando finalmente terminaron, que comenzaron a bajar del altar, yo estaba esperando ver al que estaba ahí escondido, que estaba tocando bonito. Y cuando él salió, que yo lo vi, literalmente yo escuché esa voz que me dijo, este es tu esposo. Ay, Jesús. Y yo agarré a mi amiga y le dije, vámonos. Y nos fuimos de ahí a volar. Y ella me decía, pero ¿y qué fue? Pero apenas comenzó. Pero que ay, no. Y cuando estamos por allá, yo le digo, ¿esto ustedes qué? Que yo escuché una voz que me dijo que el que estaba atrás de la columna tocando, de que es de mi esposo, a mí no me gusta ese muchacho. Ay, no. Y nos fuimos. No le gustaba. No me gustó para nada. Pero bueno, yo tenía escrito en unas tarjetas que yo escribía de oración, yo tenía escrito en la parte ya personal de mis peticiones a Dios, yo le tenía que, como yo quería un novio que fuera, que tuviera los ojos así, asados, de este alto, de este color, todos los detalles. Usted le pidió un novio, pero Dios le dio un esposo, porque dijo esposo, no dijo novio. Oye, sí, muy interesante eso que acabas de aseverar. Entonces, la cosa es que me encontré con él en par de ocasiones más, y cada vez que me encontraba con él, escuchaba esa misma voz que me decía que ese era mi esposo. Y la última vez que me encontré con él, yo le dije al Señor, si esta es la persona, entonces yo voy a intentarlo, porque al final yo lo que quiero es tu voluntad. Recuerda que yo te decía hace un rato, yo me enamoré de Dios, yo me enamoré del Señor, y yo quería realmente agradarlo a Él. Y yo decía, yo aprendí que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo quiero, yo le decía siempre, yo quiero lo que tú quieras para mí. Y aún se lo digo al Señor, yo quiero lo que tú quieras para mí, porque lo que tú quieras va a ser lo mejor. Mucha gente quiere lo que quiere y no le importa tanto lo que Dios quiere. Porque la gente le teme a que la voluntad de Dios va a ser mala. Pero es que no es, porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Confía en la voluntad de Dios, que va a ser buena para ti. Aunque tenga apariencia de que no es lo que tú quieres, no es lo que tú buscas, confía que Él sabe lo que es mejor. Y yo la verdad que yo no tengo manera de darle las gracias a Dios de que yo acepté el reto, porque mi esposo ha sido una bendición en mi vida desde el día 1. Lo amo profundamente. Vamos a cumplir 35 años de casado ya. Wow. Y esos 35 años han sido de mucho crecer y de una gran bendición en lo que hemos crecido juntos y en lo que hemos aprendido, tanto él de mí y yo tanto de él también. Y Dios nos unió con un propósito. Amén, amén. No, y entonces a los 25 nos casamos, yo tenía 25. A los 25. Se nota que los unió con un propósito porque, señores, ellos son... es como que se enlazan. El pastor hace una cosa y la pastora hace lo que va con eso. Yo no sé cómo es, pero yo lo veo así a ustedes.
se complementan muy bien mis pastores y de verdad que aprovecho la oportunidad, estoy agradecida con Dios de tenerlos a ustedes como mis pastores. Llegué a ese lugar y señores, wow, o sea, de verdad, a mí me ha encantado sobre todo su sistema, cómo tienen organizada la iglesia, el amor que hay en la iglesia, todo de verdad que sí. Así que bueno, pastora, pero ya que me pongo emocionada. A usted le habían dicho que era estéril, le habían diagnosticado, señores, la pastora le dijeron que era estéril, pero yo quiero saber si el Señor, ya yo lo sé, pero quiero que ustedes sepan, si el Señor le dio hijos. Sí, sabes que siendo una niña, regresando del colegio, veníamos mis 3 hermanas y venían otras amiguitas que vivían dos al frente, una de al lado, y éramos un grupito que cuando llegábamos de la escuela, como vivíamos cerca, nos juntábamos a hacer tareas. Como mi abuela no nos dejaba salir, siempre terminaban todas en mi casa a hacer tareas y preferíamos hacer la tarea de primero para después de comer salir a jugar ahí a la galería. Y entonces llegaron como algunas 4 amiguitas más con nosotros, éramos como 7 niñas. Y cuando venimos todas corriendo para la casa, mi abuela se encontró con una señora que está hablando y se están saludando y la señora comienza como a mirar como la cantidad de niñas que están entrando y dice ella, ¿y todas esas niñas? Y ella dijo, esas son mis nietas y unas amiguitas. Entonces, yo no sé cómo fue que mi abuela lo dijo, yo sé que ella dijo, no todas son mías, pero 3 de ellas son mis nietas. Entonces ella dijo, pero una es estéril, porque donde hay tantas niñas siempre hay una estéril. Ay. Y yo era la última que venía caminando, yo lo escuché. Wow. Y cuando yo lo escuché, miren, por eso es que usted tiene que despertar un poco. Porque cuando yo lo escuché, yo dije dentro de mí, pues esa soy yo. Pero yo ni sé lo que significaba estéril todavía. Yo debía tener algunos 9 años. Yo no sabía lo que significaba en ese tiempo. Hasta que después yo supe lo que era eso. Y yo como que crecí pensando que era algo como lógico. Que la doñita dijo que donde había más de 3 hermanas había una estéril. Entonces yo como que asumí la carga y la culpa y crecí así. Y me casé incluso. Y yo le dije a mi esposo, yo le conté, yo le dije, mi único temor es que yo sea estéril, porque una señora de una vez dijo eso, qué sé yo qué. Y mi esposo me dijo algo tan lindo. Él me dijo, bueno, pero es que yo no me casé contigo para tener hijos. Yo me casé contigo porque te amo. Wow. Y eso para mí fue como wow. Le quitó un peso de encima. Me quitó un peso de encima, pero a la vez me daba la preocupación de que yo quería darle una descendencia a él, tú sabes. Yo quería que él tuviera sus hijos. Y bueno, nos casamos y efectivamente no podía tener hijos. No podía tener hijos, pero una cosa es lo que dice el mundo y otra cosa es la que dice Dios. Y en una ocasión en la que me iba a hacer un procedimiento in vitro, a ver si podían ayudarme a quedar embarazada, vine a la presencia de Dios. Y nunca le había orado a Dios así. O sea, a veces uno le dice, ay Señor, sáname, hombre, quítame eso. Pero ese día yo vine a la presencia del Señor. Y yo puedo decir quizás que fue la primera vez que yo derramé mi corazón en una petición tan especial como era la que el Señor me sanara. Y le dije, tú sanaste a tantas mujeres en la antigüedad, sanaste a Ana, sanaste a Sara, sanaste a Rebeca, sanaste a Raquel, tantas mujeres de la Biblia que habla que fueron estériles. Y tú las sanaste, Señor, tú me puedes sanar a mí. Eran las 5 de la mañana, yo estaba delante de mi cama, ya estaba lista para irme al hospital. Y de una emisora que estábamos escuchando, Radiovisión Cristiana, el pastor David Greco estaba dirigiendo un tiempo y él dijo, el Espíritu Santo está ministrando y le quiere ministrar a algunas personas específicas hoy. Y él comenzó a ministrar y él dijo, hay una joven que está que está postrada delante de su cama y le está diciendo al Señor que quiere tener un hijo. Ella va al hospital a hacerse una intervención, pero el Señor te dice, sano tu vientre, te doy hijos, tu primer hijo será varón. Y me dio unas palabras muy lindas acerca de mi hijo, de mi primer hijo, y
Ya, yo recibí esa palabra, sí. No fui al hospital, no fui a nada. Dios mío, hay que tener fe. Yo asumí que yo estaba embarazada. Hay que tener fe. Y cuando porque- yo volví la próxima semana donde mi doctor, que me dijo de todo porque no fui a la intervención, yo le dije, es que yo no vine porque yo estoy embarazada. ¿Y usted sabía que estaba embarazada o era declarado? Bueno, yo no sé, yo sabía que Dios había puesto algo ahí. Claro que yo tenía a mi esposo, ¿verdad? Pero yo sabía que ese día hubo un rompimiento dentro de mí. Y efectivamente, hermano, estaba embarazada y Dios me dio no uno ni dos, me dio 3 hijos hermosos, que yo digo que son mis regalos. Y mi mayor tiene ya 32 años, o 30, ay Dios, perdónenme que ustedes saben. Mi hija tiene 28 y el menor tiene 17, que es el penista de la iglesia, David Josué. O sea, que se puede tener fe para tener un hijo, en caso de que te hayan dicho, no, tú no puedes tener hijo, te hayan diagnosticado, Así ¿verdad? es. Con que no puedes tener hijo, se puede tener fe. Y si es la voluntad de Dios, obviamente, Él te lo va a dar. Claro que sí. Así que hay que tener fe, mujeres. Y me ha dado muchísimos hijos más, porque luego con Sí. los de la congregación y tanta gente que uno conoce, hay un amor especial. A veces habla mucho de que no hay madre espiritual, no hay padre espiritual, no hay qué sé yo cuánto. Bueno, todo está con la intención con la que tú lo digas. Cuando uno como pastor puede llamar a una de sus ovejas, hijo o hija, es con ese amor especial que Dios pone en tu corazón, que te trae la preocupación por su condición, por su necesidad, por su vida, y porque tú deseas hacerle saber que pueden contar con, que tú estás ahí como un padre, como una madre para darle el consejo que necesitan. En ese sentido es que lo hacemos, no en el sentido Amén. No en correcto. otro sentido, claro. Claro, hay gente que son como hijos de uno, que uno lo puede considerar hijos. Así es. En algún momento de prueba, pastora, ¿le ha faltado o le ha fallado la fe? Yo digo que no. Usted dice que no. Muy bien. Nunca me ha faltado, y mi esposo a veces me mira y él dice, yo aprendo cada cosa de ti, Eso porque es una fe envidiable, pastora, porque créame que a mí me ha faltado. Aunque al ratito la coja y diga, no, pero es que la palabra dice esto y esto, pero realmente a mí en momentos sí se he sentido que me ha faltado. Pero qué bueno que No. su fe sea tan fuerte. Y yo soy testigo de eso, por como usted habla siempre. Usted siempre tiene una respuesta por la Biblia a algo. Eso es increíble y eso es muy mira, bueno. Keila, hace unos años el Señor me trató conmigo con Romanos 8:28 y me decía, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en la palabra todas salió de la Biblia y se me puso grande como de oro delante de mis ojos, como si fuera fuego. Todas. Y eso Wow. fue ahí, y yo le dije, wow, Señor, tú quieres darme un mensaje. Yo hasta preparé un mensaje y lo compartí con la iglesia. Pero a partir de ahí, como una semana después, viví 2 eventos que me llevaron a entender esa palabra y abrazarla con todo mi corazón. El primero fue que a mi esposo recibió un derrame cerebral y estuvo muy grave, y todo daba negativo para él. Pero el Señor me recordó que a los que le aman todo obra para bien. Y yo le decía, hay un bien detrás de esto, Señor. Hay un bien, y yo sé que mis ojos van a ver tu bien en esto, en la vida de mi esposo. Y mi esposo hoy por hoy, cualquiera que lo ve y lo conoce, no tiene nada que diga que él pasó por ese episodio. Y el segundo episodio fue que fui diagnosticada con cáncer. Espérese, que esa era la próxima pregunta. ¿Ese ha sido su mayor desierto, pastora? Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí, porque con todo y que sufrí, ver a mi esposo enfermo era ver mi carne, y de verdad yo me sentía, yo le decía al Señor, Señor, si mi esposo se va, tú tienes que abrazarme tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, porque yo me voy a sentir desolada. Es que mi esposo y yo nos conocemos de tan jovencito y hemos crecido juntos. Tantos años juntos. He vivido más con él que lo que viví en mi casa, con mi familia. Y somos, como tú dices, almas muy gemelas, o sea, nos conocemos demasiado. Y yo le decía al Señor, si mi esposo me falta, tú tienes que abrazarme tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte para sostenerme, porque yo me voy a sentir que lo voy a perder, humanamente hablando, todo en esta vida. Pero yo confío en ti. Y algo que yo creo mucho es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y el Señor nos había dado promesas de traernos a este lugar, de levantar un ministerio. Y apenas nosotros comenzábamos. Entonces yo decía, No. esto no viene, No sé. esto
esto no es. Eso digo yo también. Esto no es. Cuando me enfermo, cuando me siento que es porque yo me he sentido al morir. Yo digo, no, yo no me voy a morir porque Dios dijo que esto y esto. Así y es. ya como que se me va todo. Amén. Y esa es Así la fe. Cuando uno se atreve a desafiar lo que uno sienta o lo que otro diga. Y en este caso, cuando me tocó a mí y me dijeron que había salido con cáncer, yo dije, no, yo no siento que eso me está pasando a mí. Mi cuerpo se siente perfectamente bien. No puede ser. Pero resultó que sí. Y en ese tiempo, al principio, yo estaba muy positiva, o sea, eso no importa, eso no importa. Pero a medida que comencé con la quimioterapia, que me comenzó a caer el pelo, que comencé a sentir tanto malestar, es algo terrible que yo la verdad entiendo el sufrimiento por el que pasan las personas que han sido diagnosticadas. Pero yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, mira, tú hiciste mi cuerpo, cada órgano, recórrelo y hazlo como tú lo creaste perfecto. Amén. Hazlo de nuevo, Señor, sáname. Pero fue un año muy difícil de quimioterapia en la que habían altas y bajas, en la que a veces parecía que todo iba bien, a veces parecía que todo te empeoraba. Y yo digo que sí, que fue un tiempo de desértico duro porque me aferré mucho a lo que era mi familia. Yo le lloraba al Señor porque yo decía, es que mi hija no se ha casado, ni mis hijos no se han casado, mi niño está muy chiquito, la iglesia apenas comienza, yo no quiero dejar a mi esposo solo. Ese era mi mayor dolor. Pero Dios, wow, mira, cuando nosotros amamos a Dios lo tenemos que amar con todo. Amén. Nada puede estar por encima de Dios, porque sin querer muchas veces hacemos ídolos delante de nosotros, que dice la palabra que a Dios hay que amarlo con todo el alma, el corazón, la mente. Con toda la fuerza. Con toda nuestra fuerza, o sea, y que Dios es lo primero. Y cuando nosotros comenzamos a ponerle al lado otras cosas, nosotros estamos incurriendo en un peligro, tú sabes, donde le podemos fácilmente quitar todo el amor, devoción y pasión que tengo que sentir por Dios, porque lo estoy poniendo en otra cosa. Y no es que a nuestra familia no la vamos a amar, claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, hubo una noche que yo me sentí tan mal. La quimioterapia había traído muchas reacciones internas, que con todo eso, nunca dejé de ir a la iglesia un domingo, y nunca dejé de predicar, porque aunque yo me sintiera horrible, mi esposo me decía, prepárate que te toca el domingo. Y yo le decía, pero es que tú no me tienes compasión, tú no ves cómo estoy de mal, vomitando, no me siento bien. Y él, no, tú lo vas a hacer bien, tú lo vas a hacer bien. Como para animarlo. Entonces él me empujaba. Sí. A veces me enojaba con él, porque yo le decía, no, es que tú no estás en mis zapatos, tú no sabes cómo yo me siento, pero le doy las gracias. Sí. Porque qué bueno es buscar a Dios cuando todo está mal, cuando tú no tienes fuerza. Yo hoy entiendo que esos fueron sacrificios de adoración que yo le di a Dios. Sintiéndome mal, no pudiéndolo hacer, ni queriéndolo hacer muchas veces. Y cuando yo entraba a su palabra y él comenzaba a hablarme, qué refrigerio era para mi alma. Y entonces me daba a mí la capacidad para yo poder compartir una palabra con la iglesia. Nunca dejé de predicar. Y hubo una noche en la que, sintiéndome tan horrible, sentí que me estaba muriendo. En el hospital había un medicamento que yo iba 2 veces al hospital y los demás días estaba en la casa con un aparato con el medicamento. Y ese día hay un medicamento que había que ponerlo en 8 minutos a través de mis venas. Y ese día entró una enfermera nueva y me la introdujeron, que ella era nueva y que iba a estar trabajando conmigo, y yo cuánto. Y ella a la hora de ponerme ese medicamento lo tiró completo. Wow, ay. Tan pronto ella lo tiró, que yo sentí eso en mi sangre, yo sentí que algo como que se me iba poniendo, como que algo caliente iba entrando dentro de mí. Y yo la miré con los ojos llenos de lágrimas. Y yo le dije, ¿qué tú me pusiste? Y ella me dijo, tal medicamento. Y yo ni pude decirle nada, yo le abrí los ojos porque yo sentí que mi corazón comenzó a palpitar a 300,000 por uno. Oh, Señor. Todo mi sistema comenzó a volverse loco. Yo sentí que salía de mí y como que así, como mi alma loca salía de mí y daba como vueltas dentro de todo ese centro donde yo estaba. Y yo me tiré hacia atrás y mi esposo, que estaba trabajando en su computadora, levantó la mirada y me miró y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije así.
Pero yo sentía, señores, mire, como que algo negro se me estaba subiendo, 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 y que si me llegaba aquí, me iba a matar. Wow. Y, y yo le hice así, y él se paró y me agarró y me miró, y yo le dije, ora. Y él comenzó a interceder y a orar, y comenzaron a llegar los médicos, él tocó el botón, y bueno, luego después nos explicaron que yo estuve a punto de tener un infarto, Ay, Dios mío. y me dijeron que si yo quería demandar, que despidieron a la enfermera, todas las cosas. Yo lo que quería era mi salud, yo no me interesaba entrar en estas cosas, pero esa semana en casa, yo no sé si era producto de lo mismo que estaba pasando en mi cuerpo, en lo que se limpiaba de todo eso, aunque ellos me pusieron mucho IV, muchos medicamentos para limpiarme, pero esa noche en mi casa hubo un sentir en mí. Dice muchas veces que la gente sabe cuándo se va a morir. Bueno, ese día yo sabía que me iba a morir. Ese día desde que amaneció, yo sabía que me iba a morir, y yo recuerdo que yo lloré mucho, 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 y yo decía al Señor, yo no tengo el valor para decirle adiós a mi familia. O sea, Wow. yo prefiero entonces que todo salga, pase como nada. Pero ese día yo hasta cociné en mi casa y hice una comida que le gustaba a todos, y recibí a mis hijos, y los miraba, y cuando nos fuimos a acostar, yo no tenía fuerza en mi cuerpo. Yo había hecho como un sobreesfuerzo, y de por sí uno siempre está muy cansado en esa. Y me fui a acostar, mi esposo al lado de mí se durmió, siempre se duerme primero que yo. y, y yo sentí que otra vez esa misma sensación de que todo se me iba muriendo desde abajo, iba subiendo. Y yo comencé a llorarle ahí en mi cama. Yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero ir, yo no me quiero morir. Yo no quiero dejar a mis hijos, yo no quiero dejar a mi esposo, yo no quiero dejar el ministerio. Además, comencé a negociar con Dios. Tú me has dicho muchas cosas que yo no se han cumplido en mi vida. Entonces yo no me puedo ir, yo no me puedo morir. Y yo estoy en eso y llorándole al Señor, pero así bien pausadamente yo estoy sintiendo que eso viene subiendo hacia mi cuerpo, ya lo siento que va en la cadera, y cuando yo siento que se va acercando a mi vientre, yo ya me vi como desesperanzada. Yo dije, esto es inminente. Mi esposo, me voy a morir al lado de mi esposo, y él ni cuenta se va a dar. Y recuerdo que el Señor entró a mi habitación. En mi habitación, en mi espíritu, yo lo pude ver, que entró a mi habitación. Y cuando se acercó, me dijo, me miró, y yo lo miré, y yo le dije, yo no me quiero ir. Y la mirada más triste que yo he podido ver en esta vida, y como desilusionada, me la dio el Señor a mí. Y me dijo, entonces, tú no te quieres ir conmigo. De una manera. Y cuando él me dijo así, yo me quedé mirando, y él se quedó mirando, me hizo como... So, te tuvo una visión. Sí, era con mis ojos cerrados, pero yo estaba como afuera. Yo vi cuando la puerta se abrió, y cuando él entró y se acercó. Y cuando él vio que yo me quedé como mirándolo, como, la verdad es que no, ¿para qué te voy a decir que no? Sí. Porque la realidad es que tú conoces todo, ¿verdad? Y el Señor, entonces, cuando se voltea para irse, yo le dije, como que sentí en mi corazón, ay, pero fue al Señor que yo le dije que no. O sea, si él se va, ¿y qué va a hacer de mi vida? Entonces yo grité y le dije, Señor, no te vayas, espérate. Yo vi que él se iba, y yo le dije, no te vayas, no te vayas, porque, amada, yo me pongo a pensar, si el Señor se va, o sea, yo sentía como que lo que él sintió fue que yo lo desprecié. Como que yo escogí entre él y el mundo, entre él y mi familia, y mi esposo, mis hijos. Y él es lo todo, él es el todo. Y yo le dije, no, no te vayas, sí, yo me voy contigo, llévame. Mira, uno no puede en el corazón, a veces uno como que no puede como explicar eso. Sí. Ese sentido. Sí, porque la Biblia dice que es bueno irse con el Señor. Dice Pablo, no recuerdo sí. exactamente lo que dice. Mejor me es
Yo quería irme con el Con el Señor, Señor. pero me es necesario. Yo sé que va a ser de más provecho que yo me quede para que otros vengan a Él. Así es. Y yo, la verdad, lo que sentí es, si yo lo desprecio y dejo que se vaya, después no me va a dejar entrar para allá. Entonces, sí, le tengo toda mi fuerza y le dije, no, Señor, no, perdóname, Señor, perdóname, yo te escojo a ti. Yo te escojo a ti, yo me voy contigo. Porque algo que vino como también a mi corazón fue que yo dije, yo no amo más a mi familia que tú. No. So, tú vas a tener el cuidado de mi familia. Yo no voy a poder hacer todo lo que tú puedes hacer por él. Entonces, te escojo a ti. Y cuando yo le dije así, que yo sentí como que en cámara lenta él se volteó, yo lo que hice fue como que me fui. Todo se puso negro y me fui. Porque usted creía que se iba a morir. Y yo creí que yo me había muerto. Cuando yo despierto, porque siento una luz fuerte que me está dando en los ojos. Y yo dije, llegué a la Nueva Jerusalén, donde la luz, su luz ilumina todo. Eso fue lo que yo sentí, sentí esa luz tan fuerte a mí. Y poco a poco fui abriendo mis ojos. Y cuando yo voy abriendo mis ojos, lo que yo estoy viendo es el techo y la lámpara de mi cuarto. Y yo trato como de abrir un poco más los ojos y volteo mi cabeza y veo el lado de cama de mi esposo con su almohada, él no estaba ahí. Y me doy cuenta entonces que yo estoy mirando una imagen en mi casa, en mi cama, en mi cuarto. Y yo subo poco a poco las cosas y yo me sentía como sin fuerza. O sea, yo había abrazado al que me había ido, que yo pensaba que yo estaba era volando. Entonces yo como puedo levanto esta mano y la acerco a mi cara y hago así. Estoy viva. Estoy viva. Y yo dije, pero yo no me morí. Señor, me dejaste. Gracias, Señor, gracias. Comencé llora. Y le agradecí mucho al Señor. Y ese día yo siento que el Señor me sanó del cáncer. Amén. ¿Cuántos años hace de eso, papá? De eso hacen ya 5 años, casi 6. Wow. Y el Señor ha estado conmigo de una manera tan linda. Y yo no le tengo temor a eso, en el sentido de que eso es una fe mía personal. Yo digo que si el Señor te sana de algo, ¿Te sanó? te sanó De eso tú no o sea, vas. te puede dar un infarto, una otra cuestión, pero de eso el Señor te sana. De eso no te Y así yo entiendo, el Señor me sanó ese día y ha sido maravilloso, de verdad, el poder contar. Hablamos el jueves en el estudio bíblico de lo que eran los procesos. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero para nosotros ser partícipe de su bendición, necesariamente tenemos que pasar la situación. Para yo participar en el toque sanador de Dios, tengo que pasar por una enfermedad, porque de qué me va a sanar si yo no estoy enfermo. Y dice la palabra que padeceremos con él también. O sea, que Entonces es necesario, dice la palabra, que por mucha tribulación nosotros nos acerquemos al reino de Dios, o sea, porque en este mundo eso es lo que hay, pero hay alguna palabra poderosa y es que Dios dice, pero no temas, porque yo estoy contigo. O sea, lo malo es caminar por la tribulación y por el dolor sin Él. así es. Es mejor con Él, porque está la esperanza de que en cualquier momento Él pueda actuar y hacer un milagro, que caminar solo y tú no sabes ni para dónde vas ni dónde vas a terminar. No, y que si no te sana y te vas a morir, pues ¿dónde vas? Vas a tener vida eterna, ¿verdad? Así es. Así es que, de todas formas, es bueno con Dios. Pastora, y usted hablaba de proceso, eso fue un proceso o una prueba, vamos a decir, ¿verdad? Las pruebas, normalmente, Dios las usa o pasamos por ella y en el transcurso de esa prueba, nuestro carácter es, vamos a decir, transformado. ¿Usted recuerda alguna debilidad que haya tenido y que Dios le haya cambiado en medio de ese, tal vez la misma fe que se la fortaleció, no sé, pero alguna debilidad que Dios haya trabajado en su carácter? Yo pienso que el Señor, aparte de afirmar mi fe, definitivamente, porque yo siento que
Mi fe recibió un booster. Ujú. O sea, que yo entendía, que yo creía. Yo soy alguien que a mí me gusta mucho hablar positivamente. O sea, yo dije que, bueno, vamos a ver, quizás se da, quizás no se da. No, yo sé, vamos a hacerlo, ustedes van a ver que eso va a quedar precioso. Dice, no, yo no lo voy a ayudar, siempre hablo como así. Tú me reías con mi esposo, porque pues, tenemos un liqueo en uno de los baños de la casa, y él decía, ya yo creo que vamos a tener que romper el piso para poder sacar, entonces debajo de la tierra, y entonces vamos a tener que romper toda esa tubería, ya tú sabes. Y yo le digo, ¿pero por qué tú dices eso? No, porque como se ve, digo yo, no. Pero di tú a ver que cuando venga el plomero a arreglar, no, va a ser algo sencillo y eso te va a resolver. Habla mejor así. Y efectivamente, esta mañana estuvo el plomero y no hubo que romper el piso, no hubo que romper nada, sino que había sido algo que se había como sacado de la tubería, como que hubo un movimiento, se salió, por ahí estaba liqueando, y simplemente eso se volvió a encajar, otra pella, y gracias al Señor. Entonces, hay que hablar el lenguaje de fe. Pero yo pienso que algo muy lindo que aprendí es a valorar más cada día de tu vida. Preocuparte menos por las cosas y disfrutar la bendición de estar aquí, y hacer que tu presencia valga para lo mejor, ¿sabes? Soy más, pienso que soy hasta más exigente en cuanto a lo que yo espero de mí para Dios, y lo que quiero también que otros le den a Dios. Conocer a Dios en esta área de mi vida como mi sanador, pero ver que Él se acercó a mi lecho, y me permitió quedarme. Yo solamente quiero darle lo mejor de mi vida para Él. Entonces entiendo que si antes yo trabajaba para Dios porque lo amaba, porque quería, en mí, la verdad que depositó, hay una conciencia de saber que el Dios al que le sirvo es un Dios tan maravilloso, tan poderoso a la vez, tan bueno, que merece lo mejor de mi vida. Y quiero animar a otros que le den lo mejor de su vida a Dios. Entonces está más motivada y tiene más firmeza en Dios, se puede decir. Sí. Wow. Y mi fe en poder compartirle a otro y decirle a otro, no te preocupes por eso, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y algo también, sí, que puedo decirte es el poder recibir lo que venga de Dios sabiendo que Él está conmigo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Amén. Si Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Pastora, ¿a qué Dios la llamó? Usted conoce su llamado de una vez, porque eso es algo que mucha gente se pregunta. ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué tú me estás llamando, Dios? ¿O fue para usted difícil entenderlo? ¿A qué Dios la llamó? Cuando conocí a Dios, recuerda que te dije que tenía una pasión por servirle y trabajar en todo. Y eso continuó, trabajar en todo, hacer todo, participar en todo. No había nada como que yo no quería dejar pasar, entrar en eso, y saber que yo no podía hacer, y saber que algo podía suceder y que las cosas, bueno, yo no lo he hecho, pero yo estoy dispuesta a hacerlo. Esos años fueron como me gustó trabajar para Dios y conocer la obra de Dios. Conocer tantos hombres y mujeres, misioneros, pastores, conocer cómo se sufre en la obra. O sea, el servir duele, y duele mucho. Y el amar de verdad a Dios te va a llevar siempre a esta entrega y a esta demanda que tienen en el ministerio. Y trabajaba mucho en todo, y recuerdo que en mi corazón como que no era suficiente. No era suficiente. Yo sentía que Dios me llamaba como más. Y recuerdo que, siendo novia de mi esposo, yo le dije en una ocasión, wow, ¿sabes que ahora tengo un ardor en mi corazón para ir a las misiones en Colombia, en la selva de Colombia? Hay tanta gente perdida y pasada por ahí porque la guerrilla se lo ha llevado. Y también hay muchos niños en las calles, debajo de puentes. Me gustaría vivir esta experiencia.
Mi esposo me dijo, yo no soy ni misionero, ni pastor, ni nada de eso. Si tú quieres eso, yo no quiero otra intervención para ti, que digo, cuatro. Y yo le dije, no, pero yo quiero ir. Y yo me sentí triste de no haber podido ir. Pero yo no te puedo decir, yo tenía un llamado a las misiones. No, no, no. Yo tenía un llamado a todo lo que fuera, que yo pudiera hacer algo para Dios o para su reino. Entonces, después, en este sentido de que Dios tenía algo más para mí, yo comencé a orar por esto. Y entonces, eso cuando ya comenzaron otras personas a ministrarnos, tienen un llamado pastoral, nos veíamos expuestos mucho a aconsejar gente, a buscar gente, a enseñar la palabra a gente. Y sucedió algo, y es que la iglesia a la que asistíamos vivió una situación en que estuvo sin pastor por alrededor de 3 meses. Y esos 3 meses yo trabajaba como líder de pareja y también era maestra de jóvenes adultos y estaba trabajando con un departamento de mujeres. Y mi esposo era diácono, era el tesorero de la iglesia. Y yo recuerdo que este día tuvimos una reunión para hablar acerca de la situación. Y entonces nosotros no sabíamos que decía la Constitución que todo tesorero o miembro de la Junta Oficial tenía que quedarse a cargo de pastorear la iglesia en lo que llegaba el nuevo pastor. Y mi esposo era el tesorero. Ay, ay, Y ay. entonces nos tocó por esos meses pastorear una iglesia que amábamos, de cerca de 300 miembros, una iglesia que conocía nuestra trayectoria como líderes, éramos Sí, muy, que por casualidad. Pastor. éramos muy amados y respetados, y así como que nos llegó el Señor a eso que nos está llamando, Wow. pastora. Pastora, y a mucha gente no le gusta su llamado, y dicen, a mí me gustaría otro. ¿A usted le gustó su llamado a ser pastora? Bueno, Predicadora, porque usted predica, por si la quieren invitar, la pastora predica bien, y bien, y bien. la verdad te digo, no queríamos el llamado pastoral. Justamente por lo que te decía hace un rato, de que uno ve la gran responsabilidad y lo fuerte que es pastorear. Pero sí había en nosotros este dolor por las almas, esa pasión Sí. por las almas. Entonces, como yo te decía, una frase que a mí me gusta mucho, yo quiero lo que Dios quiera para mí. Y mi esposo me decía, no, yo estoy ya, para que estos meses se vayan rápido, yo quiero entregar esto, una mucha responsabilidad. Yo no dejo por 6 meses en vez de 3. Y la iglesia estaba hermosa. La iglesia había sufrido un éxodo muy fuerte. Y nuestra responsabilidad fue llegar a todas esas personas otra vez, traer la casa. Y la iglesia Prácticamente floreció sanar. muy linda, sí. Pero sabíamos que no era que ahí el Señor lo tenía. El Señor ya venía por unos años, con unos sueños, y me enseñaba a mí llegar a un pueblito con mis 2 hijos que tenían ese tiempo y maletas. Y me enseñaba una calle, una intersección de 2 calles. Decía 15 Street y Union Street. Y yo no conocía, nunca había vivido en Nueva York por muchos años, pero no conocía ningún otro lugar que se pareciera a este. Mi esposo, cuando yo le cuento a mi esposo, oye, tengo unos años con un sueño que antes era esporádico, pero ahora es casi todos los días que me sueño lo mismo. Y él me dijo, tú sabes que me pasa algo así, pero es como que voy a una carretera larga y me salgo una salida que lo que tiene un número 57. Y yo digo, wow, ok, bueno, comenzamos a orar por eso. Y un día nos tocó venir aquí y nos invitaron. Una de mis hermanas se había mudado para acá y nos invitó a pasar una Navidad aquí en Allentown. Y cuando veníamos, mi esposo venía en un carro y yo venía en otro, nos detuvo el semáforo justamente en la Union en Gilbert Street. Wow. Y para mí fue algo impactante, sumamente impactante, donde yo entendí que el Señor no te llamaba aquí. Cuando mi esposo se vio saliendo por esa salida, dijo, pero este es el sitio. Cuando nos vimos, los dos lloramos como niños y entendimos que Dios nos estaba llamando aquí. Tú sabes que a varias personas yo he escuchado, pocas, pero a varias he escuchado que Dios le habla así, le muestra literalmente al lugar donde van. Y cuando llegan al lugar,
dicen, pero fue aquí, esto fue lo que yo soñé. Y no a todo el mundo. Por eso yo digo, wow, hay que estar bien con los ojos espirituales abiertos para saber lo que Dios nos dice. Yo le tengo solo 2 preguntas más porque ya tenemos que terminar. Pero esta, pastora, wow, para mí es muy importante. ¿Cómo describiría a Jesús en acción? Jesús en acción es lo que Él hace cada día. Es gracioso que tú me haces esta pregunta porque justamente hace 2 días estaba bañándome y estaba hablando con el Señor y vino a mí esa porción de la palabra cuando el Señor hablaba y decía, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos? Porque siempre andamos juntos y a esto nunca te hemos visto así. Sin embargo, él decía, o cuando no lo hiciste a estos pequeñitos, tampoco lo hiciste. Y yo comenzaba a decirle al Señor, wow, Señor, tan importante es para ti de que adicionemos al otro, que tú te haces, tú mismo te haces parte de eso. O sea, el bien, el servicio, el amor que nosotros hacemos a otra persona, tú lo recibes como que es a ti. Y eso es algo muy profundo, que esta pregunta es muy profunda. Sí. Entonces, nuestra labor en esta tierra es simplemente la manifestación de lo que Jesús estaría haciendo. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por atencionar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas veces Jesús nos está pasando por el lado con sed o con hambre o desnudo? Y yo estoy tan ocupada atencionando tantas cosas que no lo estoy mirando a Él. Nosotros somos sus manos. Nosotros somos su voz. Este es el instrumento que Él usa para darte a conocer a otros. Entonces Jesús en acción te necesita a ti para ser visto por otros. Amén. Amén. Wow. Pastora, para terminar ya, ¿qué mensaje usted puede mandarle a esos jóvenes que en este momento tienen depresión y también a esas personas que todavía no han aceptado a Jesús o que no lo conocen? ¿Qué usted le podría enviar a ellos? ¿Qué mensaje? Bueno, joven, sigo siendo joven, porque hay una juventud en el alma que te queda. Pero yo quiero decirte que yo un día tuve 17 años, como que 16 años, 14 años. Un día me vi expuesta a las tentaciones de esta vida, a la música, a las ofertas, a la vida, a la pornografía, a la sexualidad. Me vi expuesta a todo esto. Y yo quiero decirte que aunque fui expuesta a eso y también fui expuesta quizá al desprecio, a la soledad, a la depresión, cuando Jesús llegó a mi vida, todo cambió. ¿Qué yo te puedo decir? Dale la oportunidad a Jesús. Dale la oportunidad a Jesús. Tú no conoces, quizás nadie te ha hablado de Jesús, que yo lo dudo, pero quizás no has oído a nadie que te acerque, que haya dicho Jesús te ama, o oye, yo quiero hablarte de Jesús. Dale la oportunidad a Jesús. Háblale tú mismo. Ve delante de tu, en tu cama, en tus rodillas y dile, Señor Jesús, ¿quién eres? Yo quiero conocerte. Envíame a alguien que me hable de ti, o háblame tú mismo, como esta señora dice que tú le has hablado. Háblame, yo quiero conocerte. Y hazlo con todo tu corazón, hazlo con fe. No importa la edad que tú tengas, Él te va a escuchar porque Él te ama y porque tú eres sumamente importante para Él. Él te ama profundamente y tienes planes hermosos para ti. Si yo mi vida se hubiese destruido aquella vez cuando la quise destruir, yo no hubiese disfrutado todas estas bondades, estas maravillas que el Señor ha traído a mi vida desde el día que le conocí. Y si hay alguien quizás ya más adulto que no sabe qué hacer con su vida y que no conoce al Señor, yo te voy a decir una cosa. Tú has probado muchas cosas y todo te ha fallado. Trata a Jesús. Pon tu confianza en Dios. Dile, Señor, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Mi vida es un desastre. Mi vida yo no la soporto. Mi vida parece que yo camino de mal en peor. Yo necesito que tú intervengas en mi camino y que tú ordenes mis pasos. Y el Señor te va a guiar por una senda segura, la senda de la vida eterna. Eso es algo que es el mayor regalo. Te va a llevar por un camino de orden, de amor, de paz, de victoria.
pero tú vas a ver tu provisión y sobre todo vas a sentir tu compañía a tu lado guiándote en todos tus caminos. Así que atrévete a creer en el Señor y Él no te va a defraudar. Él te ama y tú eres importante para Él. Amén. No hay más nada que decir que despedirnos. Haga lo que dice la pastora. Si usted es un joven o es una persona adulta que no conoce al Señor. Pastora, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Encantadísimo. Damos gloria al Señor por ese testimonio. Amén. Así es que usted que está ahí, comparta este testimonio, compártalo con alguien que pueda edificarle y dele like. Nos vemos en una próxima. Dios te bendiga. Dios bendiga.